estamos con Catalina Becerra, estudiante de Derecho de la Organización Solidaria por Palestina de la Universidad Católica, quienes realizaron ayer una manifestación en el frontis de la Casa Central contra el genocidio. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, por venir. Y parto por preguntarte, tuvo harto revuelo, la verdad. Salió en hartas partes, en redes sociales, fue bien viralizada esta manifestación que hicieron fuera de la universidad. Cuéntanos sobre ella, cómo se organizaron, qué pasó ahí. Bueno, nosotros estábamos muy inspirados por las protestas que estaban ocurriendo en Estados Unidos y sabíamos que teníamos que decir algo, o sea, no nos podíamos quedar callados. Yo soy parte de la Organización Solidaria con Palestina de la Universidad Católica y, bueno, estamos en la universidad desde el 2016. Somos un grupo grande de personas, no solo palestinas, sino también chilenas, e incluso hemos tenido judíos que están en la organización y en verdad era un imperativo moral hacer algo, teníamos que hacer algo. Empezamos a contactarnos con distintos movimientos de la universidad, políticos, con la FEUC, y así es como finalmente, después de muchas conversaciones, nos unimos y la Federación de Estudiantes de la universidad nos apoyó y ayer fuimos juntos a manifestarnos afuera de Casa Central. Perfecto. O sea, la FEUC actuó con ustedes. Sí. Un buen... Lo que pasa es que, voy a comentar algo así como... ¿Se acuerdan de Chileno el Mercurio Miente? Fue en el frontis de la Universidad Católica. Sí, claro. Bueno, Ya. ahora hay otra manifestación apoyando a los palestinos y palestinas en este genocidio del Estado israelí. ¿Hassan? A ver, usted dijo que estaba inspirada en las protestas que están apoderándose de varios campus en el mundo. Hay un elemento muy importante que es distinto que las universidades chilenas, que es el tema de las inversiones que tienen las grandes universidades, sobre todo estadounidenses. Y entonces, el punto número uno en el petitorio de muchos de estos campamentos es la desinversión de parte de las universidades en empresas de armamento vinculados con Israel y un tema más general de inversión en cosas relacionadas con ese Estado. En el caso chileno, evidentemente no es lo mismo. ¿Cuál sería el petitorio en ese sentido? Sí, bueno, la Universidad Católica tiene relaciones académicas con Universidad Israelí y lo que nosotros pedimos concretamente es que se cortaran vínculos con 3 universidades específicas israelí, que son la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Israelí de Tecnología, el Tecnión, y la Universidad de Tel Aviv. Todas ellas tienen relación directa con la ocupación, ya sea porque desarrollan tecnología que se ocupa directamente para cometer este genocidio, o hay una de estas universidades que se encuentra en territorio ocupado, lo que es un crimen del derecho internacional. Entonces, por eso creemos que se tiene que cortar relación con ellas directamente, no es con todas. Muy bien. Porque hay otras universidades israelíes con que no están pidiendo eso. O sea, la petición es directamente con esas esos 3. ya. Oye, ¿qué es el OSP-UC? Nosotras. Eso es. La organización. Perfecto. Solidaridad con Palestina. Solidaridad con Palestina. Sí, Perfecto. ¿Y cómo nace? ¿Nace en este contexto mirándolo de Estados Unidos y Europa o nace desde antes? Esa era No, mi pregunta ya, al final. sí. Súper buena pregunta. No, la OSP nació en 2016 ¿Viste? Mucho antes. en Ciencia Política en la Universidad Católica. Ajá. Pasó que un grupo de nuestros compañeros viajaron a Palestina y tuvieron en verdad una experiencia muy potente. Vieron los checkpoints, vieron cómo se trataban a los palestinos allá y dijeron, cuando volvamos tenemos que hacer algo en la Universidad Católica. En nuestra alma mater, en nuestra universidad, tenemos que decir algo, y ahí se armó la organización. Desde el principio fue abierta a personas tanto palestinas como cualquier estudiante que quisiera unirse, y se ha mantenido viva todos estos años. Ya han pasado 8 años, 2016. Sí. Así que han sido muchos años. Somos un grupo grande de personas y eso, así que muy felices de estar en la universidad. Oye, yo siempre planteo mi postura respecto de que fuera en Palestina, fuera en Irlanda, fuera en Afganistán, fuera en Moscú, fuera en donde fuera, tenemos que estar contra un genocidio de personas civiles inocentes, ¿no? Porque recién teníamos a una invitada muy capa, pero que habló del origen del sionismo y todo lo que tiene que ver con el Estado israelí y los palestinos que viven ahí, que además
siempre, muchos han dicho, ¿no?, que son mezclados, venían de algo juntos, y algunos se han dedicado a separarlo para poner a unos como enemigos y otros como amigos. Pero esto es un genocidio que podría ser en cualquier lado del mundo, y de hecho hay otros genocidios que Hassan siempre nos nombra, ¿no? Uno es en Hassan. Darfur en este momento. Sí, Darfur Sí, en Sudán. En Sudán. Claro, en Sudán. Y bueno, en Yemen también, ¿no? Yemen. También hay. Sí. Entonces uno dice, bueno, no los conocemos, no sabemos, y este es más público. ¿Cómo ven ustedes? Porque tiene un componente histórico con el pueblo palestino, o es contra cualquiera que si tuvieran que irse a otro a defender a otros también lo harían, digamos. ¿Me explico? Sí, entendí perfecto tu pregunta. Es que no estuvo muy bien planteada mi pregunta, pero tú la entendiste. Es mucho más inteligente que yo. Es que es joven, tiene agilidad mental. Estamos Sí, yo atento. la planteé mal, pero él la entendió. No, sí, es un poco larga, pero la verdad es que la causa palestina tiene una característica que es la transversalidad. Entonces, muchas veces la causa se va topando con otros conflictos o otros temas importantes en donde confluyen. Por ejemplo, causa palestina y feminismo. También hay puntos en donde van a chocar, porque en Palestina también las mujeres viven una situación súper particular. Entonces, cuando hablamos de feminismo, podemos hacer el vínculo. Entonces, claramente, si es que hay otro pueblo o otro país que sufra algo como lo que estaba pasando en Palestina, lo vamos a mencionar. Como que la transversalidad ahí es súper como general. Eso. Claro, Sí. me parece muy interesante lo que plantea Lo que pasa es que Daniel. lo digo porque hay que ampliarnos como chilenos a ver Claro, que otras es el realidades. genocidio, es el genocidio que estamos, o sea, que se está exponiendo en el mundo, y además tiene un componente que es muy importante, ¿no? Y tú, bueno, y Muchos nos palestinos acabas en primero Chile. de decir que ustedes comenzaron con esto en 2016, o sea, hace muchos años, y creo que también estamos viendo un componente importante que también tiene que ver con el eje de quiénes son, ¿no es cierto?, el imperialismo, ¿verdad? ¿De qué lado de la historia te vas a poner en este conflicto? Que es muy complejo. De repente son dentro, ¿cómo se lo manejan? De repente a lo mejor tienen algún profesor o académico o académica de la universidad que no es tan proclive a la causa. ¿Cómo lo están viviendo eso dentro de la misma Universidad Católica? Porque hay mucha gente que está diciendo acá que, por ejemplo, que bueno que personas de la élite chilena como es Lucé se sensibilicen con el genocidio que comete el Estado de Israel. Entonces me gustaría saber cómo se está viviendo dentro de Lucé. Lo vemos que en otras partes del mundo, por ejemplo, en las universidades como, no sé, en Yale, en universidades que pensamos en Harvard, que eran muy abiertas y muy, ¿no es cierto?, plurales, resulta que esos estudiantes están siendo perseguidos, incluso académicas y académicos que se unen a esos estudiantes. Sí, no, toda la razón. Yo diría que el estudiantado en general nos apoya muchísimo. Cada vez que la FEUC o nosotros desde la OSP sacamos una declaración, recibimos mucho apoyo, y tiene sentido también porque la comunidad palestina de Chile es la más grande fuera del mundo árabe, y en la universidad somos, no sé, 1.500 alumnos, que igual es un número importante. Alto. Pero sí. más que eso, yo creo que también la juventud y los estudiantes están muy sensibilizados con lo que está ocurriendo, y les importa mucho informarse y manifestar su opinión, y nos apoyan mucho. En verdad hemos como sentido mucho apoyo, pero claro, desde profesores, académicos, yo creo que tienden a guardar silencio. O sea, por ejemplo, a mí me queda muy grabado que yo tuve Derecho Internacional en primer año. Pasamos el conflicto palestino-israelí muy por encima, no se profundiza y nadie quiere polemizar nada. Pero el profesor puede que tenga una visión y quiera expresarla. Esa visión, claro. Pero yo creo que están muy limitados y que hay mucho susto a salirse de las líneas y ofender, no sé, alguna postura ahí, porque nuestra universidad igual es bastante, no sé, amarilla. Trata de tener como convenios por un lado y por el otro, no sé. Claro, que eso se ve mucho en quienes tienen poder, ¿no? Sí. Quienes están en las esferas de poder, ¿no es cierto?, no suelen como tomar una postura. Cuando yo estaba era profundamente derecha, si era amarilla, ha avanzado. Sí, no creo que haya Excelente cambiado comentario, tanto. Daniel. A ver. Chile tiene una postura frente al genocidio en Gaza, ¿ya? Que Gabriel Boric ha sido firme en su condena. Esto, como bien dice, es un país con una muy gran
cantidad de personas de origen palestina. Entonces hay un debate público distinto. Las grandes protestas que están exigiendo desinversión, etcétera, son de países que están apoyando militarmente y financieramente a Israel. Entonces, evidentemente el contexto acá es un poco distinto, pero justamente por eso llega a ser tan importante el elemento académico de esto. Porque el boicot académico, ya que es algo que se hizo contra Sudáfrica, ¿cierto? Y había entonces esta defensa de los sudafricanos de por qué están haciendo boicot a las universidades si son como islas del liberalismo, islas de progresismo, están castigando justamente los elementos de la sociedad que son los que van en contra de la ideología nacionalista de ese país. Y eso fue al final algo que fue rechazado, que dijeron no, igual en una sociedad que está haciendo una barbaridad como el apartheid, vamos a rechazar toda la institucionalidad y en lo que compete a la universidad, que son esos convenios académicos, los estudiantes salieron, hicieron marchas y lograron presionar a las universidades a cortar esas relaciones. En este momento, en Israel, en comparación con todos los demás países del mundo, las universidades no están viendo protestas, ¿no? Y hay universidades de izquierda, hay universidades progresistas, hay un silencio frente a la guerra en Gaza que es brutal. Además, hay represión interna directa de los académicos, ¿no? De la Facultad de Derecho de la Universidad de Hebreo acaba de suspender a la profesora, ¿cómo se llama? Shalom Kavokian, justamente por dichos que ellos dicen que son pro Hamas. Es curioso, ¿no? Porque uno puede ser pro genocidio y eso no es un problema. Pero ser pro Hamas, sí. Entonces hay un doble estándar brutal. Si hay una libertad académica que no se da en esas instituciones, se justifica cortar las relaciones. Entonces quería volver a ese punto. En términos de las autoridades de las universidades, que ustedes como estudiantes pueden legítimamente interpelar, porque no puede ser así como un petitorio número 1 que Netanyahu retire de Gaza. Es poco relevante el interés de Netanyahu por los estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Pero ustedes sí tienen línea directa con la propia universidad y ellos sí pueden tomar decisiones como cortar convenios en ese contexto. ¿Ha habido una respuesta institucional? O sea, al principio la respuesta del rector, que igual ya lo habló Catalina Jofré, que es la presidenta de la FEUC, fue decir no voy a cortar vínculos con ninguna universidad israelí. Y fue muy tajante en eso. Y o sea, él dice, estoy súper abierto al diálogo, pero al mismo tiempo su respuesta inicial fue, no voy a cortar vínculos. Y él se enfoca mucho en el aporte académico que han hecho estas universidades israelíes, y está bien, o sea, pueden aportar académicamente, o en investigaciones y todo, pero yo le pregunto al rector y le pregunto a mi universidad si es posible encubrir por motivos académicos una relación que es contraria a la moral. Porque al final está bien que nos den aportes, yo entiendo, si no son universidades importantes y todo, pero moralmente, ¿dónde nos estamos parando? Y especialmente como una universidad católica. Claro. Entonces, no hace sentido ni con lo que es la doctrina social de la Iglesia, ni nuestros valores como cristianos, tener vínculos con universidades que están apoyando un genocidio. O sea, no estamos hablando de algo como menor. Aunque se trate de relativizar tanto la cifra y todo, si se han muerto 40.000 personas, nos debería remover un poco la conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Y dónde estamos nosotros parados en esto? Y dentro de esas personas, mujeres, niños, en su mayoría, periodistas, médicos, personas que están haciendo labores de derechos humanos. O sea, no tiene ningún sentido y no hay ninguna justificación para aquello. Carlos Mondaca dice, gracias, la voz de los que sobran, por ayudar a entender las cosas, respetando las diferencias de opiniones en todo. Erna dice, excelente entrevista. Muchas gracias al programa por darnos la oportunidad de poder escuchar los diversos comentarios. Joel Moya Morales dice, lo fundamental y transversal a todos estos asuntos es el respeto absoluto de los derechos humanos, y de allí viene la derivada de derechos de la mujer, los niños, de los pueblos en general. Ana Peña dice, gracias por su buen programa de buen periodismo y críticas fundadas. Un gran abrazo a la voz de los que sobran desde el sur región de Los Ríos. La gente está muy contenta de tenerte acá, Catalina, básicamente porque eres una mujer joven, ¿verdad?, que está dando cara ahí y no es fácil, ¿ah? Siempre sabemos, en cualquier institución educacional no es fácil enfrentarse a veces a quienes están tomando decisiones, ¿no? Sí. Es que eso es típico, la postura de no tener
postura es tomar postura. Total. Por supuesto. O sea, cuando yo digo, no, mira, yo no... No, tú estás tomando una postura. Si tú te haces el loco frente a una violación de derechos humanos, tú estás tomando postura por el violador de derechos humanos, porque tu deber como ser humano es proteger a los otros seres humanos que están sufriendo en manos de un ejército armado, digamos. El silencio es cómplice. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que ustedes están demostrando. También los jóvenes de la Universidad de Chile han salido Sí. a las calles también a manifestarse. Dentro de su misma universidad han hecho marchas. ¿Ah? Así que me parece muy interesante también que ya los estudiantes, las estudiantes, porque siempre son los primeros y las primeras en salir a las calles, lo decía la gran Violeta Parra, Exacto. y así sigue siendo en Hasta el el día de mundo hoy. y en nuestro país. Muchas gracias, Catalina. Y lo que se viene, ¿qué se viene para Sí, el pues eso futuro? te iba a decir, Alan. Si nos puedes dar algunas ¿Viene algo- señales viene algo? de nuevas manifestaciones, lo que pueda contar. Lo que no puede contar, no lo cuente. Sí, pues. No, sí, o sea, lo que se viene ahora, porque hay que intentar también el diálogo, la parte interna, entonces vamos a presentar una moción ante el Consejo FEUC de parte de la OSP pidiendo nuevamente que se corten vínculos con estas universidades. Esto ya se había aprobado el año 2016, pero la universidad nunca lo hizo vinculante. Entonces lo vamos a volver a llevar, ahora con el apoyo más transversal de todos los movimientos políticos, o bueno, los que se nos quieran sumar, pero ya se han sumado mucho. Qué buena. Sí, y eso es lo lindo también de la causa palestina, que es muy transversal. Y nos están apoyando en verdad de todos los sectores políticos, así que estamos muy felices por eso. Vamos a juntar firmas, presentar esa moción y vamos a seguir manifestándonos hasta que se corten vínculos, porque si no es ahora, no es nunca. Y si en pleno genocidio seguimos con estos vínculos, no sé hasta qué punto podríamos llegar sin romperlos. Así que este es el momento para hacerlo. Muy bien, y muchas gracias a ti, Catalina, por estar aquí, y a todos los y las estudiantes que han salido a las calles a manifestarse. Siempre se lo vamos a agradecer. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.